Paso por aquí para hablar sobre violencia. En esta oportunidad conversaremos sobre el concepto de violencia y lo que pensamos que es la violencia. ¿Qué diferencia hay entre agresividad y violencia? ¿Qué tipos de violencia hay? ¿Qué cosas también es violencia, aunque no lo creamos? Y algunas soluciones para prevenir o protegernos de la violencia. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Por una parte, violencia y agresividad a menudo se confunden. La agresividad es un instinto al servicio de la supervivencia y la adaptación al entorno. Es común en todos los animales. Los depredadores necesitan su agresividad para cazar y sobrevivir. No obstante, no la utilizan cuando no tienen hambre. Por el contrario, la violencia es un comportamiento aprendido. Es la agresividad al servicio de los propios intereses o para dañar a alguien o algo intencionadamente. Es una aptitud y conducta propiamente humana. Por otra parte, Johan Galtung nos dice que hay tres tipos de violencia: la violencia directa, la violencia estructural, la violencia cultural, las cuales componen el triángulo de la violencia, mostrándonos un iceberg del cual solo asoma y es visible la parte directa, es decir, la violencia detectable. La violencia puede ser activa y pasiva. Solemos reconocer la violencia activa fácilmente, pero no reconocemos la violencia pasiva. Violencia activa es un asesinato, es la guerra, es asaltos, gritos, insultos, humillaciones, críticas, juicios. Violencia activa es abuso sexual, sea quien sea el agresor. Un padre que pega, una madre que grita, insulta y humilla. La violencia activa no confunde al niño ni le engaña emocionalmente hablando. Sí, es muy fácil reconocer la violencia activa, pues utiliza la violencia física, la coacción y la amenaza. La violencia pasiva es la silenciosa, que puede hacer el mismo daño y es más difícil de distinguir. Es la violencia que se siente, pero no se hace. La agresión que se intuye, pero no se identifica con claridad. Una cruzada de brazos en una conversación es violencia pasiva. El cinismo es violencia pasiva. La indiferencia mantenida en el tiempo es violencia pasiva. Es una forma de violencia psicológica cuando se es indiferente por mucho tiempo, tanto en el ámbito de la pareja como en la laboral o en la familia. El permanecer indiferente al otro, es decir, a los problemas de los hijos, a la presencia de la pareja, los logros de los alumnos o la tarea de los empleados, es una forma de maltrato. En ocasiones, violencia activa y pasiva son utilizadas para reivindicar erróneamente nuestros derechos. En la violencia pasiva, el manipulador puede ofrecer una imagen sumisa, encantadora, incluso seductora. Sin embargo, subyace una gran reserva de agresividad. La violencia pasiva se ejerce a través de la manipulación y el chantaje emocional. Al lado del maltrato de mujeres, de hombres, ancianos y niños, se alista la autoviolencia. Este es un fenómeno que viven en Estados Unidos casi 3 millones de personas. En la Unión Americana, en su mayoría, mujeres entre 25 y 35 años, inteligentes, bien educadas, de clase media o de clase media alta,
son afectadas. Es decir, a más de 1% de la población está afectándole este fenómeno en Occidente. Autoviolencia es pincharse adrede, cortarse, mutilarse, arrancarse los cabellos y las uñas, o utilizar cualquier recurso de la autotortura a la que recurre hoy una centésima parte de los seres humanos económicamente desarrollados. A pesar de que la violencia activa y pasiva se ejerce muy claramente en relación de pareja, no debemos olvidar su presencia en las relaciones humanas en general y también en el mundo laboral, así como con los hijos e intrafamiliarmente. Por supuesto que en la mayoría de los casos, la violencia con los hijos no es intencionada y gran parte de las veces es pasiva, pero el niño, el hijo, al recibir este tipo de educación, la va a replicar cuando sea mayor. Es su modelaje. Por eso el papel de la educación es fundamental en la prevención de la violencia en general. Porque una deficiente y sesgada educación emocional consolida la violencia estructural y la violencia cultural, condenando a la humanidad a vivir una vida miserable. ¿Hay algún antídoto para la violencia activa y pasiva? No, no hay fórmulas mágicas para erradicar la violencia. Sin embargo, podemos educar nuestra asertividad para evitar mostrarnos ante el mundo de un modo violento y manipulador. La violencia activa y pasiva es un subproducto de la civilización del que debemos responsabilizarnos individual y colectivamente. La dinámica de la violencia aparece muy especialmente en la comunicación. Marshall Rosenberg formuló propuestas útiles para erradicar esta lacra de la sociedad. Él la bautizó comunicación no violenta y es un diseño de comunicación basada en profundos valores de respeto, pacifismo, conexión, responsabilidad y elección. La autoconciencia, el respeto, la solidaridad, la empatía y la cooperación frente a la rivalidad disminuirá la violencia. La igualdad y la libertad de todas las personas son valores nucleares para hacerle frente a la violencia. Para finalizar, podemos resumir que la violencia es un comportamiento aprendido, donde se utiliza la agresividad al servicio de los propios intereses o para dañar a alguien o a algo intencionadamente. El triángulo de la violencia de Johan Galtung nos muestra la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural, todo como un iceberg y que solo asoma y es visible la parte directa, es decir, la violencia detectable. En cualquier caso, la violencia siempre denota falta de empatía y asertividad y podemos aprender a desarrollar mecanismos de acción con base en la integridad, en la dignidad y en la libertad, que conlleven a la convivencia en paz y permitan eliminar la violencia de nuestras vidas. En todo caso, la invitación es a cumplir y a enseñar a cumplir la regla de oro. Haz por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti. Y para despedir, los dejo en compañía del doctor Roberto Briceño León, quien es un referente fundamental en el tema de la violencia. Hasta la próxima. Roberto Briceño León, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, director del Laboratorio de Ciencias Sociales y del Observatorio Venezolano de Violencia. Actualmente soy profesor invitado de la Universidad Federal de Ceará en Fortaleza, Brasil. La paz no es la ausencia de la violencia. La ausencia de la violencia no es suficiente para construir la paz. La paz es un estado en el cual las personas distintas, diferentes, desiguales, hallan un modo de vivir juntos.
La paz lo que es un mecanismo en el cual los seres humanos podemos arreglar nuestros conflictos, nuestras diferencias, nuestras desigualdades a través de unos mecanismos construidos políticamente, dialogados, que garanticen el derecho de los otros y que al mismo tiempo nos permitan vivir juntos sin matarnos, sin destruirnos unos a otros. Para mí la construcción de la paz pasa por el establecimiento de acuerdos, de mecanismos sociales en los cuales se puedan regular las relaciones. Es que es eso que llamamos en sociología o en economía institucionalidad. La paz existe cuando pueden existir reglas del juego que regulen las relaciones entre las personas y que esas reglas del juego sean abstractas, sean generales, no dependan del capricho de uno o del capricho de otro, no dependan de la voluntad mezquina de uno, sino de otro, sino de algunos mecanismos que procesen las diferencias, que procesen el conflicto, porque la paz no puede ser la ausencia del conflicto. El conflicto es inherente a la sociedad humana. La paz es una construcción civilizatoria para poder vivir juntos y para poder procesar esos conflictos de una manera política, es decir, de una manera dialogada, conceptuada, que acepte al otro diferente, que acepte que uno puede equivocarse y que al mismo tiempo ofrezca mecanismos, ¿no?, de presunción de inocencia, de procedimientos que permitan en la medida máxima de lo posible reducir la tentación de las armas, de la fuerza, de la violencia, de la destrucción del otro.